Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos, a cada uno de ustedes el día de hoy. Continuamos, hermanos, con el tema durante el mes de octubre sobre el servicio a Dios. Y es importante, hermanos, nosotros entender que Dios tiene un propósito para tu vida. Pero no se limita, hermanos, ese propósito, ya le entregaste tu vida a Cristo, ya tú crees que Dios hizo algo por ti. Ahorita vamos a estudiar con mucho detalle esto, porque Dios nos ha dejado la Biblia como un instrumento de dirección. Y cada uno de nosotros, hermanos, al creer esto, necesitamos tomarnos el tiempo y dedicar tiempo en nuestras vidas a escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces queremos que Dios nos ayude en situaciones, ¿verdad?, difíciles, adversas, y Dios lo quiere hacer. Pero Dios también quiere evitarnos caer muchas veces en esas situaciones. Y la Biblia está llena de conocimiento de Dios, de sabiduría, inteligencia espiritual, emocional, física, material, económica, porque a Dios le interesa todas las áreas de tu vida y es necesario prestar atención para, como se dice, ¿verdad?, en la escuela, cuando llegue el examen, estar preparados, estar listos para responder de la mejor manera o correctamente, esa es la meta, cada uno de los problemas. El día de hoy, hermanos, quiero traer un sermón titulado La grandeza de servir. La grandeza de servir. Como seres humanos, hermanos, hemos sido programados a través de la familia, de los medios de comunicación, quizás de la gente que nos rodea, a ser superiores, a alcanzar poder, fama, dinero, etcétera, etcétera. Porque todo esto, si tú lo logras, entonces alcanzarás lo máximo en tu vida, el clímax de tu vida. Serás alguien en la vida. Y muchas veces, hermanos, no importa cómo llegue la persona, puede hacerlo de la mejor manera, pero la gran mayoría lo hace lastimando a otros. Cuando hablamos del tema de servir, hermanos, la mentalidad o la definición que tiene el mundo al que tiene la Biblia es muy diferente. Es una contraparte. Lo que enseña el mundo de servir no es lo que Dios enseña acerca del servicio. Lo irónico, hermanos, es que la filosofía o la definición del mundo de servir o de ser un siervo es totalmente opuesta a la que el día de hoy debemos estudiar. El apóstol Pablo nos manda a renovar nuestra mente, porque nuestra mente, hermanos, como cristianos, muchas veces no va a encajar igual que la del mundo. Quizás en el mundo te dicen no te están yendo bien, te están tratando mal, y el mundo te va a decir, véngate, tú habla igual, si te roban, si te hacen esto, tú trata de ser peor, y va formando en ti un callo, ¿verdad?, en tu corazón y en tu mente, que no importa el daño que causes, como a ti se te hizo, tú lo harás. Y Dios no enseña eso. Y por eso el mundo vive bajo la ansiedad, el estrés y el dolor. Y Dios quiere enseñarnos que existe grandeza en servir a los demás. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana? Bueno, vamos a meditar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Quiero agregar, ¿verdad?, a esta introducción, el leer Romanos capítulo 12, versículo 2, para que veamos la mentalidad de Pablo, o el consejo, mejor dicho, de Pablo, para renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, es decir, no te adaptes, no creas que esto es todo lo que existe. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense las tres características que menciona Pablo acerca de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios la quiere para ti. Fíjate, Dios es bueno. Y dice, si tú mantienes tu mente a lo que el mundo enseña y ya no sirves para nada y no vas a lograr nada, ya fallaste en un trabajo, en esto, ya tu matrimonio está así, está así, ya no puedes nada, dice Dios, ¿no vas a comprobar
la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así de sencillo Dios dice. No puedes mantener el mismo status quo que el mundo tiene, porque si lo tienes, no vas a comprobar lo que Dios tiene para ti. El Dios que creó el universo con su palabra, el que hace que siga subsistiendo y que gire la tierra y que nosotros no tengamos ningún tipo de problemas a que rote la tierra, a que se traslade la tierra, ese Dios dice: yo quiero comprobarte mi buena, agradable y perfecta voluntad. A tus manos está la disposición del poder de Dios. ¿Así dice Dios? ¿O me equivoco? Así dice. ¿Quieres comprobarlo? Cambia tu mente. No veas lo que te dice este mundo. Ve lo que yo te digo. La palabra que se utilizó aquí de transformar es la misma palabra que nosotros hemos escuchado. Se llama metamorfosis. ¿La has escuchado? Y es cuando una oruga se convierte en una mariposa. Es la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Un siervo ante el mundo es una persona que no logra sus metas, que quizás sus estudios se quedaron truncos y solo pueden aspirar a ciertos trabajos o a ciertos niveles. Pero ante Dios, lo mayor, lo más grande, no es el que recibe el servicio. Permítame leerle el concepto de la grandeza de servir. Y está en Mateo 20, lo acabamos de leer. Si puede regresar, Mateo capítulo 20, versículos 26 y 28. Y todos los líderes, todos deberían de escuchar esto. Mateo 20, 26 y 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande. ¿No es esa la meta del hombre? Ser grande, tener poder, tener riquezas, tener casas. Dice, mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quién puso ese ejemplo, hermanos? Cristo. Fíjense lo que dice: como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El creador del universo, hermanos, le lavó los pies a sus discípulos. El que estuvo en la creación, el que tenía las respuestas a todas las incógnitas del mundo y del hombre, le lavó los pies a sus discípulos. ¡Qué gran ejemplo! ¿Entendemos entonces por qué es necesario transformar y cambiar esa mentalidad? Hermanos, yo deseo con todo mi corazón, hermanos y amigos, que el día de hoy usted cambie su mente. El servicio a Dios, hermanos, va más allá de venir el domingo, o venir a un templo, o venir el miércoles. Va más allá de eso, hermanos. El servicio a Dios se hace en el hogar, en la comunidad. Y aquí ya sería después, hermanos. Claro, no me malinterprete, aquí debemos de servir, claro. Pero ¿dónde nos pasamos la mayor parte de la vida? ¿Aquí? ¿Dónde, hermanos? En la casa, en el trabajo. Y ahí es donde vamos a servir. ¿Es fácil cambiar la mentalidad? No, no lo es. Pero es necesario. Es necesario. En primer lugar, hermanos, esto ya lo vimos, la grandeza de servir es que nos hace humildes. Ese fue el primer ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, por favor, ahí en Mateo 20, del 20 al 23, lo que enseñó Jesucristo. Fíjense lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. La Biblia no dice, ¿verdad? Quizás esta era una madre que le gustaba dominar, ¿verdad?, a sus hijos. Quizás los hijos decían, no, mamá, por favor, ¿verdad? Ya eran hombres adultos, no eran niños, hermanos, eran hombres adultos. Imagínense a la mamá, ¿verdad?, de estos hombres. Vengan, hijos, vengan, vengan. A lo mejor no nos dice, no se mete en detalle, pero van ante Jesucristo. Van los tres, ¿verdad? ¿Qué querrá mamá? No, mamá, no me avergüence, ¿verdad? No se crea. Y dice lo siguiente, los hijos
van con su madre, pero fíjense lo que hacen. Los tres se postran ante él. Los tres se postraron, o sea, sabían quién era Cristo. Pero también el otro lado de la moneda, hermanos, vean el deseo de la madre. Ese siempre es el deseo de una madre. ¿Qué quiere? Que sus hijos les vaya bien y de lo mejor. Ese es el deseo de una madre, hermanos. Qué bueno. No me malinterprete, qué bueno. Pero fíjense lo que pasó aquí. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella sabía. Ella le dijo, ordena. Sabía que Cristo tenía autoridad. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, las mejores posiciones, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjense, ¿qué respondieron ellos? ¿Podemos? Sí podemos. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y ahorita voy a decir qué significa eso, hermanos. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Por quién, hermanos? Por mi Padre. Hermanos, hay algo que tenemos que entender muy grande en los cristianos. La humildad define el carácter cristiano. La humildad es sumamente importante ante los ojos de Dios. Miren, hermanos, yo no veo ningún problema en una madre queriendo lo mejor para sus hijos. Y Cristo tampoco lo vio. Pero le enseñó a esta dama o a esta mujer que lo más valioso no es tener una posición ante el mundo, sino ser humilde. La grandeza de servir, hermanos, va más allá de este mundo. Me explico. Cuando Cristo dijo que ellos podían, o preguntó acerca del bautismo, se refería al del Espíritu Santo. ¿Recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿A qué se refería con la copa entonces, hermanos? A la muerte. A la muerte. Entonces Cristo les preguntó, miren, yo voy a morir de una manera crucificada. Ustedes van a morir igual. Quizás los van a decapitar, quizás los van a crucificar al revés, quizás los van a latigar, quizás a flechas. La historia lo dice, hermanos. Aquí la Biblia no dice cómo murieron los apóstoles, pero muchos apóstoles así murieron, a espada, ¿verdad? Así murió el primero de los apóstoles, que era Jacobo, y fue él a espada, murió por Herodes. Y dice la Biblia, hermanos, que de esa misma manera ellos murieron. Pero lo que más impacta, hermanos, es de que su recompensa no solamente iba a estar en esta tierra, sino que también en la venidera. Y ahorita vamos a entrar a detalles con eso, hermanos. Pero la humildad hace que cada uno de nosotros dependamos de Dios. Existe, hermanos, una tendencia natural del hombre a ensoberbecerse una vez que ha alcanzado el poder o sus metas. Aunque siempre vamos a querer más, Eclesiastés 2 dice, siempre el ojo nunca se cansa de ver, vamos a querer más, y también lo dice Proverbios 27:20. La madre de Santiago y Juan decían, ponlos superiores a los demás. Ya dije quiénes eran los apóstoles, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan. ¿Sí? Juan, el apóstol del amor. El que escribió Juan, su madre fue. Ellos eran los hijos de Zebedeo. El problema más grande del ser humano, hermanos, es que no aceptamos el pecado que hay en nosotros. Y cuando obtenemos lo que queremos o logramos nuestro objetivo, nuestra meta, comenzamos a creer más o mejor que los demás. El Señor Jesucristo en Filipenses 2 nos enseña que Él se humilló voluntariamente para servir. Para servir, hermanos. No me tiene que responder, es una pregunta muy personal. ¿Cómo está sirviendo usted a Dios? En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y fíjense cómo llama lo siguiente, revestíos
de humildad. Revestidos. ¿Qué significa eso, hermanos? Nuevamente, una vez más, no es vístete, es revístete, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En segundo lugar, cuando tú sirves a Dios, te va a dar satisfacción. Si Dios tuviera que calificarte por tu servicio fiel y santo, ¿pasarías? ¿O reprobarías? ¿O panzarías, ¿verdad? Como se dice. Los versículos del 24 al 26, hermanos, vamos a leer, por favor, Mateo 20, del 24 al 26. Fíjense lo que dice lo siguiente. Cuando oyeron esto, los 10, ¿verdad? Porque estaban aquí Santiago y Juan. Los otros 10, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Se enojaron. ¿Qué dijeron? Me ganaron mi idea, ¿verdad? Quizás. Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? No es nada nuevo, hermanos. No es nada nuevo. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, es decir, poder. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuál fue la reacción de los otros 10, hermanos? ¿Se enojaron? ¿Por qué se enojaron? Bueno, quizás pensaron, ¿verdad? Como dije ahorita, se me adelantaron, se lo hubiera dicho yo primero, de otra manera quizás no se hubieran enojado. ¿Sabe qué otro personaje tuvo este deseo, hermanos, de ser superior a los demás o tener más? Lo mismo le pasó a Judas. Él quería más. Quizás, ¿verdad? Él quería ser secretario de gobernación, ¿verdad? O quería ser el jefe del área fiscal. Dijo, no, aquí yo voy a tomar en mi agenda, ¿verdad? En mi bitácora, quién debe cuánto y por qué, para irle a cobrar. No sabía, ¿verdad? Él se lo iba a echar a su reino. Entonces, todo esto, hermanos, es importante entender. Y cada uno de nosotros, hermanos, si no buscamos servir, no vas a tener satisfacción en la vida. Así de sencillo. Podrás irte de viaje, ir a la playa, poder ir a donde tú quieras, tener hijos, tener casas, tener lo que tú quieras. No tendrás satisfacción en la vida. Te lo aseguro, porque eso enseña la Biblia. La Biblia dice que fuimos creados para servir a Dios y servir a los demás. Si tú no comienzas a hacerlo, quizás te darás cuenta demasiado tarde, y no es el consejo de Dios. En Proverbios 8:13, hermanos, quiero leer aquí estos pasajes. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Así que si tú llegas a obtener todo lo que tú quieras y caes en la soberbia y en la arrogancia, Dios estará contra tu vida. Lo estará, hermanos. Pararse el cuello delante de Dios de nada sirve. El rey David, hermanos, le pedía a Dios en el Salmo 19:13, a mí me impacta mucho, ¿verdad, David? Y dice el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo, ¿de qué cosa decía? De las soberbias. Por favor, Señor, ayúdame. Yo sé que hay naturaleza en mí, que me puedo creer de más, pero esto no traerá bien a mi vida. Dice, que no se enseñoreen de mí, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Fíjense, hermanos, es rebelión ser soberbio, es rebelión no buscar servir a Dios. Noten, por favor, de cómo respondieron a las preguntas de Cristo, hermanos, cuando Cristo se refería a esto, hermanos. Fíjense, escúchenme con cuidado. Con creer que la satisfacción se obtiene a través de cosas materiales o de lo que vivimos. Dios dice que la satisfacción de la vida y la grandeza de la vida se encuentra en servir. Mateo 25, 40 y 45. Fíjense lo que dice Mateo 25. Vamos más adelantito, por favor.
40 y 45. Dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Hacer qué? Fíjense en el versículo 37. Cuando te vimos hambriento, vámonos al 31, hermanos. Del 31 vamos a leer 35, perdón. Porque tuve hambre, ¿y qué hicieron, hermanos? Me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y le van a preguntar: ¿cuándo pasó eso, Jesucristo? En el 40 él dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cristo se toma personal el servicio que tú brindas a los demás. ¿Visitas a un enfermo? ¿Le das a alguien de comer? ¿Alguien te pide, verdad? Tú le dices: ¿sabes qué? Pues voy a comer, vente, vamos a comer. Vamos a comer. Yo te invito. ¿Tienes sed? Aquí tienes un agua, ¿verdad? Te invito a comer. Eso, hermanos, Dios dice: a mí lo hicisteis. ¿Se imagina que Dios no le va a quedar debiendo nada a nadie, hermanos? A nadie. Así que el Dios lo va a pagar. Todas estas obras que tú hagas y te traerán satisfacción. Pero ¿qué pasará cuando no lo hagamos? Dice el 45: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, ¿qué dice Cristo, hermanos? Se lo toma personal. Tampoco a mí lo hicisteis. Eso enseña Cristo, hermanos. En tercer y último lugar, hermanos, con esto concluimos: te da honor. Dios te va a honrar. 26 y 28, hermanos. Mateo 20, 26 y 28. Y terminamos con esto. Punto. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué diferencia, hermanos, habría cuando aquí se pidiera: vamos a hacer esto? Y todos dicen: yo lo hago, yo lo hago. Yo me encargo de eso, yo lo hago. Necesitamos ayuda con eso, yo lo hago. ¿Qué no dice eso? Eso es el ser el primero ante los ojos de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos esta mentalidad y no la hemos transformado, no comprendemos la grandeza de servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios, el creador del universo, dio su vida por ti y por mí. ¿Cómo nosotros respondemos a ese sacrificio? ¿Cómo puedes responder? Date el tiempo para conocer de Dios. Creo que estos versículos no necesitan mucha explicación. Está bien claro que es el deseo de Cristo que de los que se estaban enojando y los que pidieron esto es el mismo principio. ¿Quieres ser el mayor entre todos? Tienes que ser el primero en servir. Eso dice Cristo, hermanos, y nos lo dice a nosotros. Dios busca que nos parezcamos a su Hijo. ¿No es eso un cristiano, hermanos? ¿Un pequeño Cristo? Cristiano significa pequeño Cristo. En español suena un poquito feo, ¿verdad? Pero cristiano, ano, quiere decir pequeño. Cristo ungido, un pequeño ungido. Entonces, es nuestro deber seguir este mandamiento de entre vosotros mis discípulos. Él dijo: entre vosotros mis discípulos no será así. Debemos buscar cómo servir ante Dios. Los primeros, los número uno, los grandes, no son a los que se les sirve. ¿Quiénes son, hermanos? Los que sirven. Hermanos, cuando la Biblia nos enseña, cuando estemos delante de Dios, Él nos va a recompensar por nuestro servicio aquí en la tierra. ¿No dijo eso? Cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así va a recompensar, hermanos. Hasta por un vaso de agua
o un burrito o un taco que usted pueda compartir. ¿Cuánto más cuando usted está aquí sirviendo? ¿Cómo lo hacemos? Yo me encargo de limpiar, yo me encargo de esto. Hermanos, todos podemos hacer esto. Todos podemos, sin duda, hacerlo. Quiero leer Apocalipsis 14 y con este pasaje terminamos. Apocalipsis 14, del 12 al 13. Mi invitación es que si tú hoy no le has entregado tu vida a Cristo, lo hagas, porque Él ya dio su vida por ti. Ya lo dio, ya lo hizo. Te sirvió eso a ti. Dios entregó su vida para servirte como el medio para salvación. Pero ahora tú tienes que responder a eso. Y si ya somos cristianos, nos invita no solo a servir, sino a capacitarnos para hacerlo. Dice Apocalipsis 14, del 12 al 13, aquí está la paciencia, y subrayo eso, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, hermanos, ¿sí se fijan? Guardamos con paciencia que Dios actúe. Guardamos sus mandamientos y tenemos fe en Cristo Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, y fíjense cómo, hermanos, de aquí en adelante. Eso dice, hermanos, y estamos hablando de un futuro muy cercano, de un futuro. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán. ¿De qué cosa, hermanos? De sus trabajos, porque sus obras con ellos mueren. ¿Eso dice? Fíjense, hermanos, ¿hasta dónde nos van a seguir las obras? Después de la muerte. Después de la muerte, tu obra, lo que hagas aquí, te va a seguir. Entonces, la recompensa no nada más es en esta tierra, hermanos, también lo es en el futuro. Y continúa, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué la hoz, hermanos? Para cortar el trigo, hermanos, y separar la cizaña del trigo. Hermanos y amigos, Dios dice que tus obras que hagas en esta tierra van a seguir. ¿Qué estamos haciendo para que esas obras nos den grandeza en el futuro? Tú podrás decir, Salud, tú podrás decir, yo hice todo esto, Señor, alcancé todo este dinero, mira, todos estos carros, estas casas y todo esto. Y Cristo no va a aceptar eso, porque aquí dice, ¿a cuántos les diste de comer? ¿A cuántos sedientos les diste de beber? ¿A cuántos visitasteis? ¿Por cuántos enfermos orasteis? ¿Por cuántas personas en la cárcel visitasteis? Eso es lo que a Dios le interesa. Si haces esto, y aparte Dios te bendice con lo otro, qué bueno, disfrútalo. Pero si no estamos comenzando a servir ahorita, creo que es el momento de comenzar a analizar y empezar a hacerlo. ¿Lo harás tú? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la vida de cada una de las personas que estábamos aquí. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, porque nunca te equivocas. Sabemos que tienes misericordia de cada uno de nosotros. Y en esta tarde yo te pido que toques nuestra mente y corazón para entender la grandeza, de servir. Y que todo lo que hagamos en esta tierra, por amor a ti, por guardar tu palabra, por tener paciencia a tus promesas y al que tú vas a actuar, tienen seguimiento eterno. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, ese es el primer paso que debes de dar. Si tú nunca has dicho, yo creo que Dios murió por mí en una cruz, que envió a Cristo su Hijo, el cual es Dios, y envió a su propio Hijo a morir en una cruz, yo le creo y entrego mi vida, hazlo, porque Él ya sirvió su vida por ti. No dejes pasar esta invitación en vano.
Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo y se quiere comprometer con Cristo. Levante por favor su mano. Hay alguien aquí, o que alguien que nos ve por las redes sociales, háganoslo saber. Entrégale tu vida a Cristo, porque no existe ninguna otra cosa que te pueda dar vida eterna, sino solo la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero si tú ya eres cristiano, yo te invito, comprométete con Dios. Comprométete con Dios, porque al final de tu vida va a haber obras que te van a seguir. Disculpa, ¿verdad?, que lo ponga de esta manera. ¿Qué tan larga estarán las obras que te seguirán? Eso es algo muy personal, hermanos. Y también Dios dice, yo y tú, a solas, tú y yo en secreto. Muchas de ellas no se pueden ocultar, ¿verdad? Pero Dios las va a recompensar en un futuro. No te limites a servir a Dios en un domingo o en un miércoles, sino todos los días procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 3:15. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.